seguimos adelante. Este año se están conmemorando 25 años de la Declaración de los Derechos del Niño. En realidad no es de la Declaración de los Derechos del Niño, sino de la Convención de los Derechos del Niño, que fue aprobada en 1989, que Uruguay la ratificó un año después. Bueno, para hacer un pequeño espacio de reflexión sobre ese tema, estoy recibiendo a Lucía Bernaza, que voy a decir bien cuál es tu cargo, Lucía. Sos oficial de planificación y monitoreo, encargada de área de UNICEF aquí en Uruguay. Gracias por la visita. Gracias. Te decía recién antes de empezar la nota, yo me acuerdo, bueno, cuando uno está en la escuela y entonces estudia la lista de los 10 derechos del niño y demás, pero en este caso lo de la convención, bueno, es algo sumamente, no es distinto, perdón, porque le hace el mismo objeto, pero claro, estamos hablando de 54 ítems que hay dentro de la ley, digamos 54 puntos, es bastante más amplio y más abarcativo, ¿no? Va mucho más al detalle. ¿Cómo se aprovechan estas fechas para conmemorar? ¿Qué estamos conmemorando? En realidad, la Convención es radicalmente distinta a las declaraciones. Antes de la Convención de los Derechos del Niño del 89, hubo 3 declaraciones de derechos de infancia. La primera es de la década del 20, por ejemplo. Creo que es del 24, me parece que es del 24. Sí, Después te digo, el 24. Hay una, después del 38 y del 59, me parece. Pero todas esas fueron declaraciones de intención. Lo que trae la Convención es radicalmente diferente porque, primero, tú decías, los otros eran 10 puntos, 10 derechos. Este es un tratado de derechos humanos que en un mismo tratado aborda todos los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de los niños. Es un tratado, es una revolución, digamos, porque es un tratado vinculante para los países. ¿Qué quiere decir? Que antes los países podían adherir a las declaraciones, pero cuando ratifican una convención se comprometen jurídicamente a darle cumplimiento. O sea, pasan a tener como una obligación, los países una obligación legal de cumplir con eso que ratificaron. Exacto, es una norma, digamos, jurídica internacional a la que los países adhieren y una vez que adhieren y la ratifican, asumen ciertos compromisos. Con las declaraciones de intención no era así. Es como decir se podía decir una cosa y hacer otra igual. Claro, acá en realidad tú podés ratificar y hacer otra, pero asumiste un compromiso. Esa es la diferencia y tenés que dar cuentas. La Convención crea un órgano de seguimiento que es el Comité de Derechos del Niño, donde los estados se comprometen a enviar reportes cada un periodo de tiempo sobre la situación de la infancia en el país. Cambia la visión de la infancia. Antes era una declaración de intención y instintivamente todos pensaban y todos pensábamos que los niños necesitaban una protección, pero ahora los niños se colocan en otro lugar. Ahora no son sujetos solamente de protección, sino que son sujetos de derechos. Eso quiere decir que, digamos, en protección era evitar que les pase algo, pero ahora pasan a tener cosas en las que hay que, digamos, cumplir a favor de ellos. Totalmente. Ahora hay un compromiso de colocar a los niños en la agenda de las políticas públicas, como un compromiso de la sociedad de protegerlos, ¿Cómo sería de asegurar si lo lleváramos derechos? Algo concreto o a la práctica? ¿Qué implicaría llevarlo al área de las políticas públicas, los derechos de niños? Existe un concepto que es fundamental para entender la Convención, que es el de la autonomía progresiva. O sea, no es lo mismo un niño de 2 años que un adolescente de 14 años. Eso siempre lo tenemos que pensar. El otro concepto es el interés superior, por ejemplo, que es decir, bueno, nosotros tenemos que pensar en qué derechos para ese niño, para que ese niño pueda desarrollarse, para el de 2 y para el de 14. Entonces, llevar a la práctica, por ejemplo, hace mucho tiempo, te pongo un ejemplo bien concreto, se pensaba que los niños en las instituciones de amparo, en los hogares de protección, que esa era una solución para los niños, ¿no? Con la idea de protegerlos, de decir que este niño crezca sano, que crezca bien. De aquellas viejas épocas de estar en el asilo, digamos. Claro, vamos a un asilo y si el asilo estaba limpio, digamos, si había comida, los niños en la escuela, estábamos todos tranquilos. Bueno, ahora sabemos que esos niños necesitan otras cosas porque escuchamos que necesitan otras cosas y aprendemos que necesitan otras cosas, que esos niños necesitan crecer en un ámbito familiar, que cuando son chiquitos necesitan apego, necesitan estímulo, necesitan vivir en comunidad. Es como un cambio de enfoque, dejar de verlos como un objeto de protección a verlos como un sujeto que necesita una protección especial para su desarrollo. Un cambio que también se da de repente en las familias, ¿no? En algún momento es empezar a dejar de considerar al niño como una especie de propiedad de los padres y que pasa a ser un individuo autónomo, más allá de que tenga una dependencia de sus padres para tener dónde comer, dónde dormir y cómo vestirse. Totalmente, y es un cambio. Bueno, la convención acompaña, o sea, cuando se discute una convención, primero que la discuten los países, los gobiernos, o sea, tiene un tema cultural de discusión, pero después participan muchos expertos en desarrollo, en psiquiatría, en evolución. Y cuando vos pensás antes los niños, por ejemplo, había un niño acá y hablabas de cosas, igual el niño como que no importa, no escucha, porque es un niño, no entiende. ¿no? Claro. Ahora sabemos que el niño entiende, que el niño tiene opinión, que a veces tenemos que ayudarlo a que esa opinión
a comprender lo que él está expresando, pero el niño se expresa, entiende desde muy chiquito. Eso es un cambio también a cómo veíamos a los niños antes y cómo los vemos ahora. Bien. ¿UNICEF está preparando algo en particular en estos días por este aniversario? Sí, a nivel global, UNICEF todos los años lanza lo que se llama el Estado Mundial de la Infancia, que es como una especie de un pantallazo de que también se hace con la óptica de la Convención, obviamente porque es lo que nos guía. Somos la Agencia de Naciones Unidas que tiene el mandato, trabaja con la Convención como guía, y este año se va a lanzar el Estado Mundial de los 25 años en la sede de UNICEF y va a haber un lanzamiento mundial que estamos viendo todavía cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo van a instrumentar? ¿Cuál es la visión que hay desde UNICEF sobre la realidad de los niños en nuestro país, en Uruguay? Bueno, nosotros construimos, cuando UNICEF, digamos que tiene como guía la convención, acuerda con un país cooperar con ese país o trabajar en ese país, hace lo que se llama un análisis de situación, en base a la convención, de la situación de los niños. Nosotros pensamos, y eso lo refleja nuestro programa de cooperación, que hay 3 áreas como importantes de intervención, o en las que podemos aportar y que son prioritarias para nosotros. Una es el área de primera infancia, otra es el área de educación con énfasis en lo que es la educación secundaria, y la tercera es el área de lo que nosotros llamamos protección, que son aspectos de adecuación de la normativa o de las prácticas de las instituciones a la convención. Ahí entra, por ejemplo, todos los temas de justicia penal, los temas de violencia y maltrato, los temas de niños e instituciones. Bueno, entonces ahí entraría, por ejemplo, el proyecto que se va a plebiscitar en octubre sobre la baja de la imputabilidad. UNICEF ya se ha pronunciado, pero bueno, no lo hemos hablado aquí. ¿Cómo ve UNICEF el tema de la baja de la edad de imputabilidad? Sí, no, UNICEF obviamente no acompaña esta propuesta de reforma constitucional. También amparado en lo que dice la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño establece, del artículo 37 en adelante, un sistema de responsabilidad penal para los adolescentes y fija la edad en 18 años, la edad de tope. Y esa edad, digamos que no es arbitraria, esa edad es parte de este consenso que yo te decía, que así como en ese derecho... No es un capricho haber elegido 18 años como una edad de pasaje, digamos, de infancia o adolescencia al mundo adulto. No, esa edad, igual que la edad mínima, esas edades son fruto de un consenso internacional mínimo, digamos, sobre la evolución de los niños, ¿no? Y no es un capricho, en realidad... lo que dice la Convención específicamente es que se recomienda que se considera niño a todo ser humano hasta los 18 años, que algunos países pueden tener excepciones, pero que esas excepciones tienen que estar acompañadas, digamos, de toda la concepción. Si yo voy a pensar que una persona de 16 años es un adulto, entonces puede casarse, puede votar, pero así como dice eso, que es como una concesión a aquellos países que podrían considerar que a los 16 años una persona es adulta, también recomienda, y hay una observación del Comité de Derechos del Niño, recomienda a los países que tienen la edad de imputabilidad penal en menos de 18 años, es la observación número 10 del Comité de Derechos del Niño, que la lleven a los 18 años. O sea, existe un cierto consenso internacional que los 18 años es la edad para pasar a la adultez. Bien, lo último que te pregunto, a ver si entiendo entonces. Si Uruguay aprobara la baja, se expone a un problema internacional, en tanto estaría violando la Convención. Sí, si Uruguay aprobara la rebaja de la imputabilidad, estaría violando la Convención de los Derechos del Niño, sin duda. ¿Y a eso qué consecuencias puede traer para Uruguay? Y bueno, eso tiene consecuencias no solo para Uruguay, sino que crea un precedente que se considera, digamos, que una regresividad en lo que son todos la regresividad de derechos humanos. O sea, adquirimos un derecho y un retroceso en derechos humanos, exactamente. Bueno, se exponen a la comunidad internacional, por ejemplo, cuando uno va al Comité de Derechos del Niño y presenta esta situación, el comité lo observe, que lo observe, no sé, el Consejo de Derechos Humanos, o sea, se expone ante la comunidad internacional como un país que viola, digamos, un tratado. Bien, bueno, no suena nada positivo. No. Para nada. Lucía Barnaza, muchas gracias por esta visita y bueno, estamos con las puertas abiertas para seguir reflexionando un poco sobre todo los derechos de niños y adolescentes. Gracias a ti.